tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo podcast del Congreso Comunica. Estamos aquí con nuestro invitado Ulises. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Joy, por esta invitación. Me gusta mucho compartir con ustedes las vivencias y el conocimiento. Bueno, y nos va a platicar de una de mis favoritas pláticas que tuvimos en nuestro congreso. Es impresionante porque él ha alcanzado a ir a muchísimos lugares. Creo que ha estado en todos los continentes. Casi. Ajá, y bueno, a su corta edad nos compartió sus experiencias y ahora nos quiere platicar un poco de la vivencia del Congreso Comunica para todos ustedes. Bienvenido. Muchas gracias y gracias a ti, a tu auditorio y a este tipo de espacios que permiten a la juventud seguir compartiendo un poco sobre su experiencia, pero también inspirando a las nuevas generaciones que a final de cuentas son en quienes estamos dejando el destino de nuestro Aguascalientes y de nuestro mundo. Pues platícanos un poquito de qué es lo que nos compartiste en tu plática. Ok, bueno, pues fue una plática poco convencional a lo que yo estaba acostumbrado a dar. En esa ocasión el tema viraba en torno a que los límites solamente se encuentran en la mente y que en la forma en la que uno tenga voluntad para poder viajar, para poder superarse, lo puede llevar a cabo. La plática básicamente habló de cómo logré viajar a lo largo de varios países y a lo largo de varios continentes a través de diferentes herramientas como la música, como la comunicación verbal, como el tema de la oratoria, del turismo, entre otras cosas más. Yo fui beneficiario de una de las becas de aquí del gobierno del estado de Gigantes por el Mundo y a raíz de ahí, una vez que terminó mi voluntariado en Francia, tuve la oportunidad de viajar hacia otros países, de vivir en otros lugares, en otros espacios, a raíz de un estilo de vida pues muy mochilera, en donde conocí a más personas que tenían diferentes métodos para poder sobrevivir, en donde pude ver pues otros horizontes, otros paisajes, probar otros ecosistemas, otras comidas, otros climas. Estuve viviendo un tiempo en Italia, después pues por unas cuestiones migratorias tuve que irme a Marruecos, a la parte norte de África, y estando ahí, pues claro que tu mundo empieza a expandirse desde lo mental, desde lo emocional y desde lo físico. Te das cuenta de que hay más realidades allá de las que tú conoces. Después tuve la oportunidad de llegar a España, a Andalucía, de trabajar ahí en el ámbito turístico, conocer Portugal, y ya más adelante, pues bueno, unos países ahí en Sudamérica, Perú, Ecuador, Colombia, y bueno, hasta regresar a México, en donde pude poner en práctica muchas de las habilidades que había aprendido allá, desde la perspectiva comunicativa, de supervivencia en los viajes, y desde luego pues seguir contagiando a las personas de que tengan este espíritu aventurero, de que se animen a ir mucho más allá de lo que sus propios límites les permiten decidir, pero sobre todo pues que se den cuenta de que si yo pude, ellos pueden, ¿no? Que la juventud tiene ahorita en sus manos muchas herramientas para poder cumplir sus sueños. Tenemos internet, tenemos inteligencia artificial, contamos con los medios de comunicación instantáneos, entre otras cosas más, además de que hay redes de personas que estarían dispuestas a apoyarte. Y bueno, sin spoilear tanto la plática, porque a lo mejor en un futuro espero que me vuelvan a invitar, Claro que sí. pues decirles que fue una experiencia bellísima, porque en los jóvenes yo me pude reflejar en cómo yo me encontraba hace 10 años o un poquito más de tiempo, en cómo cuando uno es joven, cuando uno es adolescente, tiene muchos sueños, pero muchos de ellos los ve muy lejanos y crees que va a ser difícil materializarlos. Muchas personas luego te dicen que no se puede, o los comentarios de nuestros conocidos que luego te limitan a soñar mucho más allá. Pero en la medida en la que uno tenga determinación, valentía y sobre todo que tenga disciplina y método, puede cumplir muchas cosas. Y el ver cómo muchas de las personas que estaban en el auditorio se inspiraban a pues realizar viajes a lo mejor o incluso a poder cumplir sus metas personales, para mí fue un gran regalo el darte cuenta cómo puedes inspirar a generaciones que vienen detrás de ti y el darte cuenta cómo esto a final de cuentas es un ciclo en donde a los que hemos pasado por ciertas cosas nos corresponde venir a aconsejar y a guiar a quienes vienen detrás, así como en algún momento nosotros fuimos beneficiados o apoyados por otras personas. Sí, la verdad es que uno de los objetivos del Congreso Comunica es precisamente apoyar a los chicos para que vean que no importa dónde naciste,
quiénes son tus familiares, en dónde está tu estado, empieces a corta edad a buscar tus metas y a cumplir tus sueños. Y bueno, qué mejor ejemplo que uno de nuestros compañeros hidrocálidos que, bueno, ya ha viajado, ya ha experimentado, pero creo que la clave es lo que tú dijiste, Ulises, disciplina, un objetivo y aprovechar todo lo que Aguascalientes nos ofrece. O sea, es un estado súper bondadoso. ¿Cómo pudiste notar que los chicos estaban inspirados o que estaban como recibiendo tu información? O sea, ¿encontraste algo emocional en su respuesta? Claro que sí. Desde el primer momento en que yo me paré con ellos, recuerdo que lancé una advertencia y les dije, si ustedes no se levantan ni al baño de esta plática, les aseguro que les puede cambiar la vida. Sabía yo que, desde luego, pues la historia, aparte de que era muy entretenida, pues era un reto enfrentarte con jóvenes de entre 15 y 18 años de edad, porque pues para mantener su atención por más de ciertos minutos es un poco complicado. Entonces traté de utilizar herramientas a través de las cuales para ellos fuera más interesante y sobre todo que se quedaran con ganas de saber qué ocurría después en la historia. Noté una percepción muy distinta a la que regularmente se piensa de la juventud. Me doy cuenta de que el público de esta escuela es muy receptivo, que ponen mucha atención, sobre todo cuando hablas en su lenguaje. Pero yo estoy muy agradecido, uno, porque pusieron completa atención y dos, porque me permitieron compartirles un poco sobre mi vida. Y más que eso me di cuenta de que pues estaban interesados porque me hacían muchas preguntas también. Y bueno, yo encantado de poder compartir mis anécdotas con más personas. ¿Y consideras que este tipo de actividades ayudan a forjar en los alumnos el sentido de pertenencia tanto hacia su plantel como hacia su estado? Pues yo espero que sí. Yo espero que lo que hayamos dejado ahí sea la semillita para que ellos sientan inspiración en adelante. Y claro que pues, nos tenemos que sentir muy orgullosos del lugar en el que estamos, de donde partimos. Y más que nada, cuando vas fuera de México, el representar tú a una bandera, a una patria, es una responsabilidad muy importante. Porque a lo mejor en un pueblo al que tú vas, no sé, en el campo francés, eres quizás el primer mexicano que llega a ese lugar. Qué importante, Y es muy importante sí, porque la actitud que tú tengas, las conductas que tú representes, los valores que reflejes y sobre todo la forma en cómo tú difundas tu cultura y todo lo emocionante que puede tener tu país, es con lo que se van a quedar los pobladores de ese lugar. Viajar es muy divertido, pero también es una responsabilidad. Es un acto de ética en donde tú decides cómo actuar, pero sobre todo cómo vas a dejar a tu país, a tu estado y a tu ciudad. Y que como dice Michelle Obama, tu actitud es simplemente la repetición de tu día a día, ¿no? Si los chicos están acostumbrados a estar enamorados de su comunidad, a estar impulsando nuevos proyectos, a ser proactivos, pues se van acostumbrando a ese amor que te va dando la sociedad, la comunidad, y lo vas a expresar cuando vayas a otros lugares diciendo, ¿sabes qué? Es que México, no es que Aguascalientes, no es que los estados, la diversidad, la comida, toda la gastronomía, todo lo que podemos ofrecer y la calidez humana que también nos la tierra de la gente buena, a final de cuentas. Es. Y bueno, otra de las cosas que también es uno de los objetivos principales del Congreso Comunica es precisamente la comunicación y el inglés. Entonces, ¿cómo te ayudó a ti para llegar a tus metas? Bueno, una vez un profesor de la secundaria nos dijo que el inglés uno cree que no es importante hasta que estás en una situación ya de vida o muerte. Que te contraten para una vacante en donde por no tener el nivel de inglés suficiente te quedas fuera, en donde puedes aspirar a lo mejor a alguna beca o, en mi caso, para poder sobrevivir en otros países donde no hablan, desde luego, tu lengua materna. Y esto no aplica solamente con el inglés, aplica con otros idiomas, el francés, el portugués, el italiano, entre otras más. Pero sobre todo, pues ahorita por cómo se encuentra el mundo compuesto de forma globalizada, el inglés es uno de los idiomas pues, más importantes para poder comunicarnos en gran parte del mundo. Es una herramienta que tenemos que verla como tal, como una herramienta y no como un lujo. El problema que ocurre con muchas personas de mi generación y de generaciones subsecuentes es que creen que saber idiomas es como si te estuvieras colgando medallas o trofeos y que te da cierta superioridad moral por tener otras habilidades. En realidad,
los idiomas son herramientas que, como su nombre lo dice, tienes que jugar con ellos, tienes que ensuciarte las manos, tienes que equivocarte, tienes que aprender a moldearlos, porque te van a servir para comunicarte e incluso para sobrevivir en otros lados. No es solamente como una estrellita que tú te llegas a colgar. Y de ahí viene uno de los principales mitos que hay que tumbar, que se piensa que si no sabes pronunciar bien o que si no eres un experto en inglés, pues vas a ser a lo mejor discriminado en otras partes del mundo o en otros espacios. Y la verdad es que pues no se trata de eso. Una herramienta tú la utilizas para poder facilitar tu vida. Y desde luego tienes que equivocarte y tienes que pulirla y tienes que ensayarla y tienes que practicarla. Aquellas personas o aquellos puristas que te dicen que no pronuncias bien, que no estás haciendo lo correcto con la lengua inglesa o entre otras más, en realidad pues están hablando desde una perspectiva muy sesgada y muy limitada y no son conscientes de que los idiomas funcionan precisamente para eso, para socializar, para generar mejores habilidades, para descubrirte en otros mundos y poder interpretarte en otros idiomas. Para Porque, conocerte, claro, para sí. conocerte, porque aprender nuevos idiomas es también aprender nuevas formas de ver el mundo. Hay palabras y hay conceptos que se entienden en otros idiomas, pero que en el español quizás no aplicamos. Y eso también es muy interesante. Aprender idiomas es también un acto muy fuerte de humildad, porque te das cuenta de que el vocabulario que tú tienes o la cosmovisión que hay en torno a tu realidad quizás está muy limitada a muchas otras realidades de otras personas en el mundo que pueden expresar otras emociones, otros sentimientos u otras problemáticas con otros términos que a lo mejor en nuestro idioma pues no los conocemos porque estamos en contextos muy distintos. Y que yo siento que aparte, como que en nuestra cultura es muy malo equivocarse. No sé en qué momento nos lo enseñan. Y no, definitivamente parte del aprendizaje es ir reconstruyendo tu conocimiento y no importa si te equivocas, estás aprendiendo. O sea, la equivocación no es algo malo siempre y cuando se retroalimente y vayas construyendo con eso y vas con ayuda de especialistas, pues qué mejor que vas aprendiendo ya no sobre los errores, sino vas construyendo cada vez mejor vas haciendo una metacognición más enriquecedora. Y también me he quedado con muchísimo de estas videoconferencias porque he visto que los chicos están en esa mentalidad de ahora yo puedo. O sea, se quedan con eso. Si Ulises pudo, que está joven, que está lleno de emoción, de que ya regresó de un lugar, de que ya aprovechó, por ejemplo, aquí en donde estamos grabado, que es el IAHU, que hay espacios para los jóvenes. ¿Cómo no aprovecharlos? Dicen, bueno, me voy a... Y después regresan los chicos, no sé si sabías, pero los chicos ya me están dando las conferencias una vez que son egresados y que ya hicieron un viaje o que ya lograron cierto posicionamiento empresarial o que ya pusieron su empresa. Entonces este congreso ya está haciendo la parte cíclica del impacto en la comunidad. Así es que gracias por ser uno de los pioneros. Y gracias a ustedes por hacerme parte de este tipo de acciones. Hoy la juventud tiene muchas ventajas a comparación de otras generaciones que en otras épocas de la historia de México pudieron vivir. Se tiene herramientas tecnológicas, se tiene una intercomunicación mucho más ágil, pero sobre todo hay muchos puntos de partida, hay mucha gente con la cual te puedes orientar. Y ser joven también es tener mucha energía, es tener mucho tiempo, y mientras menos anclas tengas en la vida que te detengan, pues emprende el vuelo y atrévete a hacerlo. Decía Mark Twain, ¿no? Que en 20 años te vas a arrepentir más de las cosas que no hiciste que de lo que sí te atreviste a hacer. Así es que suelta las anclas, emprende el vuelo y atrévete. Atrévete, que por ahí dicen que el que no arriesga no gana. Más bien yo creo que el que no arriesga pierde. Pierdes experiencia, pierdes valentía y pierdes anécdotas. Cuando eres joven tienes la oportunidad de abrirte muchos caminos. No digo que más adelante no se pueda, pero sobre todo el factor tiempo, el factor energía es una variable que corre mucho a tu favor. ¿Y tú crees que este tipo de pláticas sea provechoso para los chicos? Yo creo que sí, porque en un mundo en donde tenemos tanto acceso a la información y a veces el contenido que surge en las redes o que circula en muchos espacios virtuales
pues no es el más apropiado hacia lo que puede ser la motivación de las personas. El tener ese tipo de espacios de alguna forma genera círculos de conocimiento, de experiencias y de comprensión. Yo no sé si a lo mejor estas anécdotas que yo te estoy compartiendo o que he compartido en otros lados pueden hacer clic con algún joven que tiene muchos sueños, ¿no? Uno nunca sabe si en otras partes del país, del estado, de la ciudad, vas a poder conectar o inspirar a alguien que está a punto de tirar la toalla. Entonces, claro que tiene que ver ese tipo de espacios, invitar a más personas, a más historias de vida, conocer más perspectivas y sobre todo el poder fortalecernos y saber que no estamos solos cuando queremos llevar a cabo algún proyecto o cuando queremos cumplir nuestros sueños. Sí, ¿y cómo reaccionaron los chicos cuando les decías que habías tenido un obstáculo y que lo habías sobrellevado? Yo pienso que estaban muy divertidos. Cuando yo les estaba contando muchas anécdotas de cómo, por ejemplo, cuando tuve que sobrevivir en el desierto, ¿no? Cuando me tocó irme hacia la parte de Rizani, Ouarzazate, o ya hacia el desierto del Sahara, ¿no? Y todas las emociones que pasaban por mi mente, ¿no? Porque pues era una cultura muy diferente a la que estamos acostumbrados, un alfabeto distinto, un idioma diferente, desde la perspectiva de la religión también. A lo mejor cuando yo se los contaba ya sonaba muy chistoso como anécdota, pero en el momento claro que representaba mucha angustia. A ellos les parecía quizás como una anécdota muy épica. Yo los veía divertidos, pero también en algún punto hasta incrédulos, ¿no? Porque tú piensas que ese tipo de cosas o de anécdotas solamente las ves en las películas. Ajá. No, yo en lo personal, pues todo ese tipo de cosas las veía luego en los libros. Yo crecí en un pueblo en donde en mi infancia mi vida eran 8 cuadras a la redonda. Y la realidad que yo podía captar era, pues, las personas con las que yo convivía, mis vecinos, el clima que yo veía ahí, las escuelas que estaban a mi alcance. Pero a través de los libros yo veía mucho, leía muchas novelas picarescas, como El Periquillo Sarmiento, por ejemplo, en Oye, donde te das cuenta. ¿cómo llegaron a tus manos esos Bueno, mis libros? papás me regalaban muchos libros, mis Oh. familiares, la gente que era muy cercana a mí, sabía que a mí me gustaba mucho leer, porque los libros eran una ventana hacia un mundo que yo no conocía, y era vivir otras vidas de las que nos tocaban vivir. Entonces, desde muy pequeño empecé a leer novela picaresca, veía las historias de estos personajes que viajaban de ciudad en ciudad, que a través de diferentes habilidades podían sobrevivir, que se dedicaban a muchos oficios, que llevaban la alegría y la picardía a otras partes de la población y sobre todo que pues tenían un desarrollo del personaje a través de las anécdotas. Entonces yo decía, bueno, si estas personas están viajando mucho más allá, si están yendo a otros lugares, si están llenando su vida de tantas anécdotas, ¿yo por qué no lo voy a hacer? Entonces fue gracias a los libros que yo me di cuenta de que había otro mundo mucho más allá del que yo conocía. Muy joven salgo yo del pueblo a los 14 años de edad y queriendo comerme el mundo. Llego yo a la Ciudad de México y bueno, es una ciudad gigante, ¿no? En donde puedes encontrar tanta diversidad, pues desde lo educativo hasta en la identidad de las personas, hasta en la forma en cómo se pueden comunicar. Y estando ahí, pues después empiezo a viajar por todo el país a través de la música, a través de diferentes herramientas que nos permiten sobrevivir en los viajes de mochileros. Y bueno, después me fui a otras partes del mundo y la historia pues ya la conocen quienes estuvieron en aquella conferencia que pude darles. Sí, yo siento que ese espacio entre que tú decides que eso es lo que tú quieres hacer y hacerlo es increíble. O sea, no, de verdad, no cualquiera se atreve a, sobre todo que tú habías estado en un pueblo y decidirte ir hasta México. O sea, es un salto grande, pero no sé cómo decirles, es como un switch, creo yo, que es Sí. así como una decisión pequeñita que te lleva, que de repente dices, sí me animo. Y después cambia tu vida. Son los momentos Platícanos. que cambian tu vida, ¿no? Ajá. Desde luego todo parte a través de una decisión. Hay un antes y un después. También yo pienso que cuando eres muy joven, quizás no tienes una perspectiva tan grande de lo que es el mundo y de los riesgos que puedes correr. Cuando yo tenía 14 años, sabía que quería comerme el mundo y hacer muchas cosas, entenderme en otros idiomas, en otros escenarios, en otros climas y sobre todo, pues poner a prueba mi resistencia física. Pero no eres tan consciente quizás
de todo lo que hay en el mundo que de alguna forma pudiera representar un riesgo. Bueno, y que aparte nos tocaron otros tiempos, ¿verdad? Claro, Creo bueno, yo tengo 30 años de edad, Ujú. hace 16 años salí de casa de mis papás, a los 14, y claro que era un mundo muy distinto, no había pues una situación de violencia tan grande a nivel mundial, ¿no? Y pues no existía a lo mejor un mundo tan alebrestado como el que tenemos ahora. Los conflictos siempre han existido, pero claro que las épocas que te tocan vivir son diferentes. Yo viví los problemas de mi generación. Hoy los jóvenes están enfrentándose a otros paradigmas que les corresponde a su época y quienes vendrán en los años y en las décadas siguientes tendrán que encauzar sus propias batallas. No, y que si quieres encontrar tu camino, no puedes parar por esas situaciones. O Claro, sea, claro claro. que puedes encontrar una forma sana, tranquila, cuidada de Hay viajar alternativas. sí, hay Hay alternativas. O alternativas sea, para poder puedes hacer hacerlo a través de cosas. instituciones, puedes hacerlo a través de intercambios, puedes hacerlo a través de tu comunidad escolar. O Entonces, de sí, herramientas que tú tengas, ¿no? La música, así es. la expresión El verbal, baile, el el baile, teatro. claro, el teatro, incluso hay gente que haciendo artesanías logra viajar, ¿no? Sí, y yo creo que Entre otras más. aparte, una maravillas de ser joven es que tienes el tiempo para hacerlo, ¿no? Y no tienes otras responsabilidades de adulto que te permiten ir conociendo Claro, tus habilidades, tus herramientas, experimentar, no, bueno, ya abordé 7 bolsas y la verdad no es lo mío, pero canté mientras estábamos ahí, me conecté, vibré con esta persona y exacto. irte conociendo. Darte la oportunidad sobre todo de conocer todas las aristas que tienes como persona. El viajar, el atreverte, el salir de la zona de confort te hace experimentarte en muchas versiones, ser multifacético, pero sobre todo el poder tener tantas satisfacciones de un desarrollo de personalidad. Y el darte cuenta de que los años que han pasado y el camino que has recorrido ha valido la pena en cada momento. Yo te puedo decir que ahora que acabo de cumplir 30 años, muchas de las cosas que viví, al menos en los últimos 10 años, quizás yo no volvería a vivirlas, porque son cosas que te tocan en tu momento, en tu energía y en tu contexto. Muchas de esas aventuras ahorita yo ya no las viviría, ya no las experimentaría. Por eso la importancia de hacerlo cuando puedas, de atreverte cuando está la coyuntura y el contexto. Porque después vienen otro tipo de metas. Ahora en mi vida, pues ya que dediqué todos estos 10 años a viajar por todos los estados del país, a conocer algunos países de mi continente, de otros lados, a pues poder conocerme en otras versiones y en otros lados, pues ahora tengo otro tipo de metas ya más personales para construir sobre cosas firmes, ¿no? Ujú. Pero bueno, a lo mejor ahorita tengo esa visión porque ya no me quedé con ganas de nada. No, y Hice aparte se todo te lo que nota, quise ¿eh? y viajé cuanto se me antojó, me atreví todo lo que pude y hoy pues la vida nos encausa otras metas y las asumimos con mucho cariño y con mucho gusto y a lo que venga. No, sí se ve cómo hablas de la vida, cómo tu vibra es positiva, es amorosa, es de compartir. O sea, el que tú tengas esas experiencias te enriquecen y te hacen mejor persona. Y siento que el hecho de que hayas ido a tantos lugares y que te hayan tendido la mano, tú incluso lo retribuyes también de esa manera, con el mismo amor que la recibiste. Claro, ahorita tengo la oportunidad de dedicarme al ámbito turístico, entonces pues me toca recibir a personas de varias partes del país y del mundo. Qué bonita forma de poder mostrarles esta ciudad tan bonita como es Aguascalientes, de poder apoyar también a muchos grupos de mochileros que llegan a este lugar, de darles tips, pero sobre todo el ser mucho más empático con el turista. Ujú. Como a mí me tocó ser foráneo en muchas ciudades del mundo y del país, pues tú sabes cómo quieres que te traten y con qué respeto y con qué cariño el que te vayan mostrando las ciudades y pues los nuevos mundos que hay que conocer. Entonces lo hago desde una perspectiva de que ya estuve yo en ese lugar, ahora me toca estar de este lado de la cancha y claro que hacerlo con mucho cariño, con mucha responsabilidad, pero sobre todo con pues con un acto de reciprocidad y de gratitud en honor a todas las personas que me apoyaron en su momento, pues todas las personas que me abrieron las puertas de su casa, de su cocina, que me ayudaron, que me tradujeron algunas cosas y que me indujeron hacia lo que eran pues otras culturas, yo trato de hacerlo en la medida de lo que a mí me corresponda.
Sí, ¿y tú crees que esto se pudiese transmitir en una clase tradicional? En muchas clases tradicionales, creo que, híjole, una plática, una conferencia no alcanza para poder platicar tantas cosas. Tan solo en este podcast estamos haciendo una reflexión de todo lo que De todo hablamos lo ya. que conocimos. Pero en realidad, yo creo que para ver este podcast habría que ver primero lo que fue toda esa conferencia Ujú. para entender el contexto de cada uno de los espacios, de cada una de las anécdotas y sobre todo de cada historia de las que yo les pude ir narrando en cada uno de los pueblos, de las ciudades en donde yo pude estar. Sí, por eso siento que es súper importante que haya espacio para hacer las pláticas, las conferencias, para que todas estas personas jóvenes nos puedan dar un poquito de sus experiencias y de su conocimiento a tan temprana edad y que los chicos despierten y que busquen esa hambre, ese objetivo que les está esperando y que puedan realizarlo y que nos vengan a platicar en el futuro todos sus éxitos de los egresados. Y bueno, pues ya para finalizar, no sé si alguno de los chicos haya llegado y te haya preguntado algo posterior a la plática o te haya dicho, que le pases el contacto o cuál fue tu experiencia así del Congreso Comunica. Bueno, me hicieron preguntas sobre cuál era la mejor comida que había probado, si no me había dado miedo en algún punto pararme en un aeropuerto en donde pues el idioma era distinto. Quizás no fueron preguntas tan profundas, pero pues yo creo que se quedaron con las dudas acerca de cada una de las anécdotas. Estoy ya escribiendo, estoy ahorita en un proceso de escribir muchas de esas anécdotas, Ay, qué porque bonito. va a llegar un punto en que a lo mejor yo vaya creciendo Sí, y ya se te mi olvida. mente va a tener otro tipo de información que tengo que ir acumulando. Entonces, antes de que se me olvide, quiero ir guardando muchas de esas anécdotas. Un podcast no es suficiente para No, poder no, no. contarte quizás tantas cosas que por ahí viví, pero qué satisfactorio el que después de una charla se acerquen a ti las generaciones que vienen después de la tuya, ya sea por curiosidad, ya sea por inspiración, pero sobre todo, pues te quedas con la certidumbre de la dignidad cumplida, del saber que lo que tú hiciste en ese escenario logró mover almas, logró generar inquietud en otras historias de vida y ahí me va a dar mucho gusto en unos años poder encontrar a esas personas y que me digan, yo me acuerdo que tú me diste una conferencia. De hecho, ahora que recuerdo y antes de que se me olvide, hace como un año aproximadamente estaba yo, fui a desayunar a un restaurante, no puedo mencionar, bueno, a un Ah, sí, restaurante de no ahí importa. de calle Madero en el centro de Aguascalientes y ya tomaron mi orden para entregarme mi comida y la chica que me atendió me dijo, tú eres Ulises, el que dio la plática ahí en el No, CETIS. ay, qué Y le dije, bonito, sí. amo. Y le dije, me dijo, es que yo estuve ahí en esa conversación en la que tú estuviste y la verdad es que llegué a contarle a mis papás y entonces dijeron que ellos van a ahorrar dinero para ver si me pueden mandar de intercambio aunque sea un semestre y quiero aprender otros idiomas. No recuerdo el nombre de esta chica. Y me dijo, y bueno, y ahorita estoy trabajando aquí de medio tiempo y estoy estudiando Wow. porque quiero empezar a ahorrar para poder cumplir muchos de mis sueños. Pareciera que a veces lo que uno dice en espacios como este o en espacios escolares, pues solamente son palabras que se lleva el viento. No, Pero no, cuando no, eso trasciende sí. mucho más allá, cuando impacta, aunque sea un corazón o una persona, híjole, te das por bien servido y sabes que lo que hiciste en ese lugar valió la pena por 10,000. Ujú. Y que eso siga en adelante, pues repitiéndose y que más personas y que más corazones y que más mentes puedan conocer que hay nuevas formas de ver la vida, pero sobre todo de cumplir las metas personales. Ay, pues padrísimo, Ulises. La verdad es que yo estoy súper agradecida con todos los ponentes del Congreso Comunica y sobre todo con los chicos que nos reciben con los brazos abiertos y que nos permiten platicarles un poco de lo que nosotros hemos vivido para apoyar la comunidad, pero también a ellos y que después ellos regresen y nos cuenten sus historias de éxito. Y bueno, pues estamos por el séptimo Congreso Comunica, ya 7 años de estas pláticas y muy agradecidos. Muy, muy agradecidos y pues bueno, nos despedimos en esta ocasión. Esperemos que nuevamente nos encontremos no solo a uno, sino a todos, todos, todos los chicos que hayan encontrado alguna motivación en este congreso, en estas pláticas. Y bueno, pues estamos aquí para servirles.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y sobre todo quiero compartirles una frase que me ha servido como mantra de vida. El reto de las crisis es optar por las oportunidades más inteligentes. No importa cuántas veces te equivoques, no importa cuántas veces sientas miedo o estés en una encrucijada en donde no sepas hacia dónde ir. Pero es en esos momentos en donde tu ardilla interior empieza aquí a trabajar al 1000% y en donde tú te pones a prueba en qué tanta creatividad, qué tanta asertividad y resiliencia puedes tener. Y es gracias a las crisis, a los problemas y a los momentos de catarsis en que uno verdaderamente crece como persona y obtiene las mejores herramientas para en adelante aplicarlas hacia su vida personal. Muchas gracias por estar con nosotros en este podcast, gracias por la invitación y gracias por tomar en cuenta mi historia de vida para poder compartirla a la juventud de Aguascalientes y a quienes nos estén escuchando desde las diferentes latitudes de nuestro país. Que esta plática no quede solamente en esto, sino que pueda inspirar a más personas y yo en lo personal, pues muy contento y muy satisfecho de poder compartir con ustedes estos espacios y de poder sumar a estos proyectos tan bonitos que tienen en pro de la adolescencia y la juventud de nuestro Aguascalientes. Ay, muchísimas gracias. Nos vemos para la próxima. ¿Listo?